básicamente nosotros estamos utilizando una plataforma que es la Direct, que es en general armada para público en general, no específicamente para el tema digamos, no está armada a medida de ustedes en lo que tiene que ver con tecnología, y sí sé que ha habido algunos temas en las cuestiones a solucionar, así que en lo personal lamento el esfuerzo de algunas personas de intentar verlo. Sí, las webinars son un poco más lentas que los videos comunes, pero nosotros hemos chequeado desde aquí y la verdad se ve bien, se ve en tiempo y forma. Así que en eso sí lo que tengan en cuenta es que el video queda grabado y que a lo mejor vamos a hablar con Silvana si hacemos algún tipo, combinamos algún horario para hacer un pequeño chat con ustedes para que puedan plantear algunas preguntas o planteármelas por mail. Después vemos operativamente cómo poder hacerlo. Sí, lo que les confirmo es que el video va a quedar grabado dentro del campus y que van a poder consultarlo. Bien, ¿qué es lo que me interesaba resaltar con ustedes a modo de cierre? Un poco, ustedes vieron que en cada uno de los módulos, cuando termina el eje central, que es la presentación que yo les mando en un formato tipo PowerPoint, al final siempre cierra con algunos puntos que yo les pido que reflexionen en relación a ese módulo en particular. Y yo se las incluí aquí, que un poco la idea de esta webinar es poder pensar en concreto qué lineamientos o cómo yo puedo ayudarlos a que ustedes justamente puedan pensar estas cuestiones particulares. Y la idea de esto es encaminarnos hacia lo que resta, hacia lo que tiene que ver con la finalización de este módulo, de este curso, que será el módulo 4, que es que ustedes puedan trabajar sobre ustedes mismos. En el módulo 4 no hay contenidos, no van a tener texto para leer, sí una bibliografía complementaria, pero no hay texto en sí mismo, sino lo que yo les planteo es una serie de parámetros para que ustedes puedan autoevaluarse. Y a modo de introducción a esa autoevaluación quería compartir con ustedes estas preguntas que quedan en el punto final de reflexión de este módulo. Nosotros planteamos estas 4 habilidades. Lo primero que ustedes deberían reflexionar sobre ustedes mismos es con cuáles de estas 4, con cuáles pares con los que fuimos viendo en la etapa anterior, es decir, en esto de, por un lado, los contenidos y por otro lado, lo emocional, o por un lado, ser más receptivo, ser más expresivo, en qué lugar de estas 4 posiciones yo me siento más fortalecido. Y para ver esto tiene que ver con que ustedes puedan conectarse con su cotidianeidad. Cuando se sienta una persona frente a ustedes a hacerle un reclamo o a plantearles algo, son muy rápidos a hablar, quieren hablar antes de escuchar al otro, tienen una tendencia a esperar a que el otro termine. Es muy importante para entrenar la escucha conocer cuál es nuestro nivel de ansiedad. Si en general somos personas muy ansiosas, vamos a querer resolver rápido. A veces la escucha se obtura mucho más por este nivel de ansiedad. O sea, quiero que el otro hable muy rápido. Entonces, cuando el otro empieza con una idea, y además hay personas que son especialistas en esto, ¿no? Vieron que hay gente que ronda y parece que nunca dice lo que tiene que decir. O que a lo mejor nos empieza a preguntar algo de lo cual nosotros ya sabemos o preveemos que nos va a preguntar y nos anticipamos. Eso es un indicador que a mí me cuesta escuchar, porque la actitud de la escucha básicamente implica cuestionarnos y limitarnos a interpretar, es decir, a comprar rápido lo que el otro me va a decir. Si el otro me va a decir algo y yo rápidamente quiero darle sentido, eso tiene que ver con una dificultad mía escuchar. ¿Qué me cuesta de las preguntas?
a veces me cuesta preguntar sin tener como predeterminada la respuesta. Y acuérdense que en las preguntas cerradas en general uno sabe a lo que apunta y tiene predeterminada la respuesta. Es decir, si yo planteo una pregunta cerrada, de lo que estoy hablando es de alguien que va a responderme de una manera como muy esquematizada. Yo digo, ¿a qué hora venís? A tal hora, y me va a responder la hora. En cambio, las preguntas abiertas abren diálogo. De nuevo, si yo soy muy ansioso, o si además no escucho bien, esta es otra observación, porque a lo mejor hago una pregunta abierta, pero después no banco a escuchar, no tolero el tiempo de esa escucha donde el otro puede entrar en un cierto divague. Yo le pregunto a alguien, ¿pero vos para qué querés esto? O ¿por qué me estás planteando esto de esta manera? ¿A qué apuntás? ¿Qué me querés decir con esto? ¿Qué quieres decir cuando decís? Estos son preguntas que chequean la escucha. Ahora, si después no voy a estar dispuesto a escuchar que el otro arranque por cualquier lado, difícilmente yo me sienta cómodo en ese rol. Vamos a otra incomodidad, la incomodidad con la expresión. A veces yo me puedo expresar bien, pero me cuesta la mirada del otro. Esto es fundamental. ¿Qué nos pasa? A mí que me pasa, estoy hablando acá y tengo de repente la mirada de una cámara, que es como un imaginario de otra mirada. ¿Qué nos pasa cuando el otro nos mira? Y en una situación de uno a uno, cuando uno está, incluso a veces los escritorios lo que tienen es que nos resguardan, donde el otro nos está hablando y lo vemos, y en algún momento, ¿qué nos pasa cuando esa persona tiene una mirada más fuerte o tiene una postura física donde se acerca más o se pone más tenso? Es decir, ese modo en el que el otro me va comunicando a veces hace que yo me inhiba a expresarme. Y esa inhibición a expresarme va a dificultar estas habilidades que tienen que ver con la argumentación y la persuasión. Y vuelvo a esa pregunta con cuál me siento más cómodo, recordando que a veces a los que les es más sencillo y se manejan más bien con contenidos, con cifras, con números, donde uno le está contestando a alguien y le muestra todas las resoluciones que dan cuenta de lo que le está planteando. Pero si esa persona no escucha y además esa persona está enojada, no sirve esto. Entonces, ahí sí hace falta algo de la persuasión para crear un buen clima en que esa persona me pueda escuchar. Y si a mí me cuesta persuadir porque me cuesta trabajar de lo emocional, acuérdense que la persuasión también, la influencia se ejerce por lo racional. Es más difícil. Ahora, ¿qué sería influenciar desde lo racional? Plantearle a alguien que primero tiene que desenojarse para escuchar, Fíjense la palabra que usó, desenojarse, como que hay que bajar el enojo para que pueda escuchar. Si yo quiero transmitirle ideas a alguien en la medida que esa persona me está escuchando, difícilmente pueda lograr que alguna idea llegue. Ahora, si en estas ideas que yo estoy transmitiendo, esas ideas justamente apuntan a un pedido de escucha, ahí voy como mezclando las cosas. No me siento tan cómodo con persuadir, pero lo que voy intentando hacer es cambiar la actitud del otro con un argumento. El argumento no es la ley 325, el argumento es que si una persona está enojada no escucha, y si no escucha no nos podemos entender, y eso es, digamos, esa situación está destinada al fracaso, entonces mejor no seguir. Se va entendiendo esto, es decir, desde mi estilo intento ver la situación, leer la situación y en función de eso intervenir. La segunda pregunta que yo les planteaba es, de las 4 situaciones, ¿cuál es más difícil de aplicar? Y acá vamos por el otro lado, el camino es cuál es más fácil y luego cuál es más difícil. ¿Por qué? Porque cualquier entrenamiento, y esto me habrán escuchado decirlo varias veces y seguro los que leyeron algún texto de los que van como complemento siempre lo escribo, cualquier entrenamiento va desde lo personal y justamente
justamente lo primero que plantea es que nosotros podamos fortalecer lo que hacemos bien. Es decir, tengo que sentirme confiado para mejorar. Entonces, el mejor modo de sentirme confiado para mejorar es, de estas 4 cosas, ¿qué es lo que hago bien? Las fortalezco. Y las personas somos como una balanza. Si empiezo a sumar platillitos en lo que hago bien, lo que hago mal en principio se va a notar menos. Entonces yo les diría, si solamente hago mejor lo que sé hacer, ya voy a tener una gran mejoría. Y además me voy a sentir mucho más confiado para tratar de ver aquello que no sé hacer. Y acá, cuando uno plantea que hay que entrenar, también es muy importante trabajar lo posible. Si yo digo, ¿qué es mi posible? Por ejemplo, les cuento algo. Es muy importante el manejo de la voz. Yo tengo voz de nariz. Voz de nariz significa que tendría que operarme para tener una mejor dicción. No es un tema que lo puedo solucionar desde la técnica. Y la verdad tengo miedo de operarme y no quiero. Entonces no puedo poner en la voz mi mayor fortaleza porque hoy tengo un impedimento. Si mañana me animo y digo, bueno, me opero y entonces mi voz mejora, va a mejorar mi dicción, podría usar ese recurso. Hoy mi posible es utilizar la voz hasta este punto, lo cual también implica tener un tono de voz bajo y hacerme cargo de eso y saber que esa es una limitación, que la puedo compensar con otras cosas en las cuales me siento mucho más fortalecida. De hecho, yo sé que mi transmisión desde las manos, desde el lenguaje corporal, acompaña muy bien y posibilita esa balanza sobre la voz. Entonces, cuando me pienso en un entrenamiento, pienso cuál es mi posible. Si yo me pongo muy incómodo cuando trabajo temas afectivos, si siento me voy a poner permanentemente colorado porque me da vergüenza, la incomodidad genera vergüenza y eso se va a transmitir. Entonces, vamos a dejar por ahora eso y vamos a ver cuál es mi posible en la posibilidad de comunicar algo de lo afectivo. Porque a lo mejor no me va a salir. Y si yo ya al menos soy consciente de mi propia afectividad, di un paso grandísimo, di un paso enorme y bueno, no importa que no transmita tanto. Por eso antes le ponía el ejemplo de que a veces uno puede persuadir con un argumento racional. No aprovecho al máximo la capacidad de persuasión, pero es mi posible. Siempre recuerden que el estilo personal tiene que ver con fortalecer nuestro posible. Lo peor que nos puede pasar es ubicarnos, hacer algo que justamente no es lo que mejor manejamos y eso se va a notar mucho más. Entonces, esta pregunta, ¿por qué cosas no hago bien? Tengo que asociarlas a lo posible y saber que todo puede entrenarse, pero también hay elecciones. Yo les decía, yo elijo no operarme, entonces es una elección que bloquea parte de mi entrenamiento. Si yo en algún momento modifico eso, podré entrenarme mucho más. El resultado no lo sé. No siempre el resultado depende de uno. La posibilidad de entrenarse sí, es decir, si me entreno cada vez más me va a ir mejor. Ahora, ¿voy a llegar al punto que yo quiero? Y acá, ojo con esto, porque la perfección, a veces, en lugar de que aparezca como un ideal de perfección, como una cuestión de una mejora continua, una búsqueda, aparece como un verdadero obstáculo donde si lo que hago no lo hago perfecto, entonces tiro todo y no puedo seguir. La tolerancia a la frustración es clave en estos entrenamientos. ¿Qué es tolerar la frustración? Es un todavía no. Es convivir con un todavía no. No con un no puedo, no, con un todavía no. Ese todavía dependerá de muchos factores, pero ese todavía a mí me permite seguir con las dificultades que en el presente que en la actualidad se presenten. Bien, retomando esto vamos a ir a algunas preguntas más puntuales. Respecto a la escucha, yo digo, ¿qué nivel de escucha alcanzás? Yo les hice una tablita que va desde la escucha biológica a la escucha empática. Es muy importante que ustedes revisen qué punto de escucha alcanzaron y que justamente cuando se planteen entrenar vayan de uno a uno. Yo les decía, la escucha empática es difícil de lograr porque tiene que ver con un trabajo interno importante. La escucha activa no tanto. Ahora, si yo
siento que realmente por mi ansiedad no escucho nada y quiero pasar de golpe a la escucha activa, y tengo un trecho complicadísimo. Es decir, ese salto es no poder trabajar la tolerancia a la frustración, no trabajar en los posibles y creer que de un día para otro uno llega a tener una escucha como la activa que modifica el malentendido. No. Por eso digo, hay una primera escucha que es la escucha fingida. ¿Qué es la escucha fingida? Pongo cara que estoy escuchando y la verdad no. Pero sí, lo que hace eso es empezar a entrenarme. No voy a corregir el malentendido porque no estoy pendiente del otro. Todavía no pude entrar en el universo al otro. Pero logré cambiar mi actitud corporal, logré no intervenir y no hablar rápido, logré transmitirle al otro al menos una imagen de receptividad. Y de nuevo esto es importantísimo, el que salta este escalón es absolutamente importante. Después la escucha selectiva, después lo que tiene que ver con la escucha, ya vamos a la escucha activa, ¿no? La escucha selectiva es a qué le presto atención de lo que el otro me dice, porque vamos a tener que hacer. Si ustedes recuerdan ese cuadro que dice escucho todo, si quiero escuchar todo y no soy selectivo, es decir, fijo en aquellos puntos que me interesen, no puedo llegar a la escucha activa, porque sería una cuestión total de un sinsentido de conceptos que no los podía integrar, entonces tengo que ir seleccionando. Y cuando llego a la activa es esa escucha que es capaz de utilizar el feedback, donde decir, lo que me estás diciendo es esto, voy chequeando, voy tratando de corregir el malentendido. Entonces, cuando yo me autoevalúo, digo, ¿en qué nivel de escucha estoy? ¿Qué tipo de preguntas hago? Si la pregunta es, ¿te es sencillo preguntar? ¿Y qué tipo de preguntas haces? Donde lo primero que tenemos que ver es qué inhibe mi nivel de pregunta. No importa qué pregunto, eso es en un segundo momento. Primero es cuánto pregunto, es cuantitativo. ¿Pregunto mucho? ¿Pregunto poco? Si pregunto poco, ¿por qué no pregunto? Porque me da vergüenza, porque tengo miedo que piensen que soy un ridículo, porque tengo miedo que piensen que no sé. ¿Qué fantasías se me juegan ahí? Ese es el primer punto a trabajar para fortalecer la pregunta. Y después de eso viene la técnica. ¿Qué tipo de preguntas? Y por eso yo siempre hablo de preguntas poderosas o preguntas inteligentes. A mí en general me gusta más hablar de poderosas que inteligentes, aunque la bibliografía habla más de inteligentes. ¿Pero por qué digo son poderosas o inteligentes? Porque abren respuestas, abren significados. El para qué es una pregunta que destraba muchísimas situaciones de negociación. Porque el para qué abre alternativas. Si yo tengo este vaso y digo los dos queremos este vaso, a lo que me estoy refiriendo es que no hay lugar. Si yo digo para qué, digo que es para tomar y a lo mejor pueden aparecer muchísimos otros vasos. O si digo para qué, porque necesito algo térmico, este vaso que no me ven es del vapor térmico, y a lo mejor podrán darme otro tipo de vaso térmico. El para qué abre alternativas. Siempre es una pregunta muy interesante en cualquier proceso, es decir, ¿para qué? Y también el hecho de preguntar en el sentido de ¿en qué estás pensando? ¿Cómo construís esto? Es decir, preguntas que apunten al feedback pero que vayan destrabando. Yo acá tendría que hacer una escala, de nuevo, no llego a hacer estas preguntas de un día para otro. Si pregunto poco no voy a llegar a hacer estas preguntas de un día para otro. Tengo que primero incrementar mi nivel de preguntas. Una vez que las incremento, fortalecerme en hacer preguntas cerradas. Para los que les dé vergüenza hacer preguntas, hagan siempre primero preguntas cerradas porque son más tranquilizadoras. Yo le pregunto a alguien, ¿de dónde venís? Y me va a decir de un lugar, a no ser que sea alguien que no entienda lo que le pregunto. Pero es más tranquilizador. La pregunta cerrada tranquiliza porque no abre tantos panoramas. Entonces, si me quiero entrenar preguntando, arranco entrenándome en preguntas cerradas.